Señora docente, compañeros, buenos días. En este nuevo encuentro académico y siguiendo los lineamientos emitidos por la doctora, a nuestro grupo le correspondió hablar sobre el fin y el objeto de la sanción en materia disciplinaria. Pues bien, en esta exposición tocaremos este tema, hablaremos de la posición que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de las sanciones disciplinarias, específicamente las inhabilidades. Tocaremos el control de convencionalidad y por último aterrizaremos estos planteamientos para hablar del caso del señor Gustavo Petro. Pues bien, para entrar en materia, la Corte Interamericana, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, como máximo órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa, en sus fallos han reiterado que el fin y el objeto de la sanción disciplinaria es preservar el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado. Es decir, estamos hablando del artículo 2 de la Constitución Política, fines esenciales, que se traduce en el servicio que presta el Estado a su comunidad, a sus coadministrados. Pues bien, siguiendo ese lineamiento, también establecieron que la sanción disciplinaria se convierte en una respuesta de esa función o de esa función sancionatoria del Estado. Por ende, le ha otorgado funciones sancionatorias a los entes de control para que mediante los procesos sancionatorios establezcan un precedente para aquellos funcionarios que están sujetos a una relación especial de sujeción y que por actuaciones diversas abandonan ese deber funcional, se apartan de esos parámetros éticos de transparencia, a lo que conlleva que se restrinja o que se presenten fallas en las actuaciones del Estado y que eso se traduce en violación de derechos fundamentales para la población en general. Pues bien, viéndolo de esta manera, la sanción disciplinaria se puede ver desde dos puntos de vista. Un punto de vista, dicen los tratadistas en derecho, positivo o educativo, el cual el fin es motivar a aquellos funcionarios de abstenerse de cometer acciones que vayan en contra de su deber funcional. Un segundo aspecto negativo, un aspecto restrictivo de obstaculizar e impedir que las fallas que se presenten dentro de los funcionarios públicos o sobre todos aquellos sujetos disciplinables sean repetitivas, a lo cual se preste para que las funciones del Estado o los organismos del Estado operen de manera incorrecta. Entonces, viendo esa finalidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sembrado una posición muy clara frente a las sanciones disciplinarias. Estamos hablando específicamente de las sanciones de inhabilidades, sanciones que hoy en día las vemos en el Código Disciplinario Único, y esta posición de la Corte se ha establecido en cuanto a que restringe de manera expresa los derechos políticos, a lo cual, si comparamos las normas internacionales con las normas nacionales, vemos una contraposición de las normas. Me permitiré leer textualmente una parte del artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su parte final dice que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades que se refiere al inciso anterior. Estamos hablando del artículo 23, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental. Asimismo, la parte muy importante, por juez competente o en proceso penal. Entonces, vemos que hoy en día la Procuraduría General de la Nación
tiene potestades sancionatorias, como la que pesa sobre el señor Gustavo Petro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos asume un rol de protección de derechos políticos, pues en fin, establece que esos derechos políticos son un fin en sí mismo, porque este derecho permite que las personas que hacen parte de una sociedad democrática defiendan sus derechos fundamentales. Es en ese orden de ideas que esa posición sigue en firme y que en los fallos de la Corte Interamericana se ha visto que ha predominado esta posición como tal. Entonces esto nos da pie para hablar lo que es el control de convencionalidad. Sabemos que Colombia, el Estado colombiano, al pactar esos acuerdos internacionales, los cuales ingresa al organismo, a las normas nacionales mediante el bloque de constitucionalidad, en mi opinión creo que le da una nueva facultad a los jueces de la República, la cual consiste en realizar un control de constitucionalidad, que las normas estén de acuerdo a los derechos fundamentales, que no riñan con ninguna orden de carácter nacional, y asimismo una nueva función que realizar el control de convencionalidad, es decir, que las normas nacionales sigan el mismo lineamiento de las normas internacionales. Pues bueno, en el caso del señor Gustavo Petro, vemos esa contraposición de la norma, porque aquí quien impone una sanción de inhabilidad y está restringiendo derechos políticos no es un juez penal, sino que es un ente de control. Entonces, muchos tratadistas en derecho y personalidades públicas, personalidades políticas, siguen estableciendo que no se puede realizar una interpretación normativa de manera textual, que esas interpretaciones deben ser armónicas, que por ende las facultades de la Procuraduría General de la Nación están en lineamiento con los organismos, con la normatividad internacional. Pues mientras se piensa eso en Colombia, el caso del señor Gustavo Petro está culminando sus trámites en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana hace menos de una semana se ha pronunciado fuertemente contra Colombia y le ha emitido 2 recomendaciones. Entonces recordemos un poco de lo que es el caso del señor Gustavo Petro. En el 2003, quien fue exalcalde de Bogotá, en el 2013 la Procuraduría General de la Nación le impuso una sanción de inhabilidad, lo cual lo inhabilita por un periodo de 15 años, restricción de sus derechos políticos. En el 2014, la Comisión Interamericana, siguiendo esos lineamientos, esa posición de protección a los derechos políticos, estableció o decretó una medida cautelar para proteger esos derechos políticos del señor alcalde, y en noviembre del 2017, hace una semana, estableció 2 recomendaciones muy puntuales para el Estado colombiano. La primera, le daba un tiempo determinado de 2 meses para que revocara ese fallo sancionatorio, ese acto administrativo sancionatorio en contra del señor Gustavo Petro. Pues lo repito nuevamente, se están restringiendo derechos políticos, derechos que en últimas le impiden el uso de sus derechos fundamentales como tal. Segunda recomendación, y hablando del control de convencionalidad, establece que Colombia debe armonizar sus normas internas, sus normas del Código Disciplinario Único, para que estén en consonancia con los lineamientos internacionales. Es decir, tenemos que debatir nuevamente ese control de constitucionalidad, control de convencionalidad que se realiza sobre las normas, específicamente Código Disciplinario Único.
Entonces, compañeros, en esta breve exposición he querido compartir lo que es el fin, el objeto de la sanción, agradeciéndolos por su atención. Muchas gracias.